Civilización mexica. Justamente de los mexicas es que viene el nombre de mexicanos. Cuando los españoles sobre el siglo XVI cambiaron la palabra mexicas a mexicanos, ellos fundaron la capital de México, Tenochtitlan, la capital de su civilización, y sobre la que los españoles fundaron la Ciudad de México. Los mexicas se refieren al pueblo que hablan lenguas náhuatl y habitan en las regiones de Tenochtitlan y Tlatelolco. La civilización mexica fue la unión de 3 ciudades, Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco, lo que se conoció como la Triple Alianza. Cada ciudad tenía un gobernante que se llamaba Tlatoani. Este gobernante era la máxima autoridad. Sin embargo, con el paso del tiempo, la ciudad de Tenochtitlán, que fue la capital de la civilización, comenzó a ser más predominante, al punto de comenzar a ser sometidas por orden del Tlatoani de Tenochtitlán. La economía de la civilización mexica se basó en 3 partes: agricultura, confección y metalurgia. En la agricultura se destacan los cultivos de oali, emej, chili, xocolat, ayotli. La agricultura estuvo muy ligada con la religión y la lluvia. En la confección se usaban plumas para la creación de la vestimenta. En la metalurgia trabajaron con oro, plata y bronce. La civilización mexica se caracterizó por ser politeísta, al igual que las otras mesoamericanas. De hecho, acogieron dioses que venían de otros pueblos, aunque venían con sus propias divinidades y creencias. Su dios más importante fue Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Y cuando llegaron al Valle de México, también se apropiaron del dios de la lluvia, Tlaloc, también de Quetzalcóatl, dios de la fertilidad, de la vida, de la luz y del conocimiento, y de Tezcatlipoca, dios de la oscuridad, la providencia y lo invisible. Otros como Sixpe, Cuaticle, diosa de la tierra. Adicionalmente, Mexicaticuhtli, dios de los muertos, o Metolcl, dios creador, y Huitzilopochtli, dios del fuego. Asimismo, se tiene documento que en la medida en que esta civilización fue conquistando territorios, también se fueron apropiando de sus dioses y enlazándolos con sus propias historias. Arte y cultura. El legado cultural de la civilización mexica es muy vasto. Realizaban esculturas de diferentes tamaños. Las grandes principalmente representaban dioses y reyes, y las más pequeñas representaban a la naturaleza. Adicionalmente, las ceremonias de cualquier tipo, como matrimonios, funerales, religiosas, sacrificios, políticas, estaban acompañadas de música, danza y canto. La educación tenía como propósito fundamental formar la personalidad del individuo, la cual en lengua náhuatl se expresa en Ixtli Inyolotl, alcanzar el rostro y el corazón. La educación de los mexicas al principio se dio un medio hostil, por el cual su educación tenía un carácter marcadamente religioso y acentuado con una preparación militar. Estas circunstancias determinaron la finalidad de su educación con 2 objetivos esenciales:
el religioso y el bélico, este último subordinado al religioso. La educación entre los mexicas ocupaba un papel preponderante, tanto así que los docentes acudían a las casas de los niños y jóvenes para invitarlos a ser parte del Calmecac o del Tepochcali según su extracto social. Si quieres ir a la escuela. Gracias. De tal manera que una vez que el mexica recibía educación, adquiría un rostro y un corazón sabio y un corazón firme como la piedra, y resistente como el tronco de un árbol, de donde se alimenta la hoguera eterna en honor de los dioses. El hombre educado es el dueño de un rostro y de un corazón hábil y comprensivo. Todos los que recibían educación debían caracterizarse por la prudencia y la cordura, pero todo maestro tenía que desarrollar cuando menos 5 atributos: hacer tomar a los otros un rostro, hacerlos sabios, que se transformen en cuerdos y cuidadosos, humanizar y hacer fuertes los corazones. La educación mexica constaba de tan solo 2 etapas. Hasta los 14 años era educado en el seno familiar y posteriormente en instituciones oficiales. La educación doméstica era dura y austera. El padre tenía a su cargo la educación del hijo y la madre la de la hija. La educación de los niños entre la gente del pueblo estuvo siempre a cargo de los propios padres, porque los hijos heredaban el oficio del padre, asumiendo un doble papel de sumisión, obediencia y control, como hijo y como aprendiz. Por lo tanto, también recibían por parte del padre, maestro, patrón, castigos, reprimidas y fuertes escarmientos hasta desarrollar la conducta esperada y controlada, aún mejor, autocontrolada. Las niñas aprendían igualmente el oficio de la madre. Molían maíz, hacían tortillas, hilaban y tejían, etc., para lograr pleno sometimiento y conformidad total e interior hacia su natural destino, ser amas de casa, con la excepción de las dedicadas a servir a los templos. La principal actividad económica era la agricultura. Los macehuales utilizaban diferentes técnicas de cultivo, como las chinampas y las terrazas. Las herramientas agrícolas que utilizaban era la coa y el bastón plantador. La producción básica consistía en el cultivo de maíz, frijol, calabaza, amaranto, tomates, cacao y chile, entre otros. Dentro de la sociedad mexica, los jóvenes del pueblo o hijos de la nobleza tenían algo en común, lo cual era la educación. La sociedad mexica logró ascender y dominar su entorno, ya que fueron educados con disciplina y para la grandeza. De ambas cosas se encargaban los padres, pero también los maestros de las rigurosas escuelas mexicas. La sociedad mexica se dividía en barrios llamados calpulli. Cali significaba casa, en tanto que calpulli es el superlativo, gran casa. En ese sentido, unión de casas o agrupación de familias en torno a un mismo fin. De este modo, cada calpulli contaba con una tepochcali. La primera escuela era el tepochcali,
casa de los mancebos o de los jóvenes. Se trataba de centros de enseñanza para los muchachos del pueblo en general. En una palabra, meseguales o mesehualtil, personas sencillas. Al Tepozcali asistían los jóvenes varones a partir de los 15 años de edad. La finalidad de la enseñanza era que aprendieran a servir a su comunidad mediante un oficio y que dominaran el arte de la guerra. Estaban tan seguros de la calidad de su educación que consideraban que un joven, al egresar de esta escuela, estaba listo para el matrimonio y para encabezar una familia. En el Telpochcali la vida no era sencilla. Se desconoce la hora exacta en la que comenzaban sus actividades. No obstante, los cronistas aseguran que iniciaban de madrugada y con un baño de agua helada. Después venía un desayuno muy ligero. Durante el día recibían clases específicas. Memorizaban, por ejemplo, cantares en los que recordaban las glorias de sus antepasados y la manera en que los dioses habían creado el mundo y a ellos mismos. En el terreno práctico aprendían y se especializaban en el uso de las armas. Una de ellas era el atlat, un propulsor lanzadardos o brazo extendido, conocido en diversas regiones del mundo. Otras de las armas que aprendían a manejar era el macuahuitl, una especie de espada de madera con fuertes filos de obsidiana. Sus demás actividades incluían reparar los templos, acarrear materiales como piedra, madera y trabajar las tierras comunes. Una parte indispensable de la educación de los jóvenes era aprender la regla de vida de los ancianos o antigua regla de vida. Esto es, las enseñanzas que contenían sus tradiciones y sus costumbres, aquello en lo que siempre habían creído. Muchos de estos conceptos se los atribuían a Quetzalcóatl, quien, así lo creían, les había enseñado lo bueno y lo útil. El Calmecac estaba muy lejos de ser un lugar de descanso. Aquí se educaba y entrenaba a los futuros sacerdotes, maestros, jueces, guerreros de élite y gobernantes. Recibían lecciones de historia, astronomía, medicina, música, religión, filosofía, economía, lecciones de higiene y valores morales, entre otros. El día comenzaba también de madrugada y también con un baño de agua helada. Teniendo en cuenta que a este internado acudían los jóvenes que tendrían el destino de la nación mexica en sus manos, la educación era doblemente rigurosa. Ingresaban entre 7 y los 15 años de edad. Solían ayunar, hacer penitencia y autosacrificio con puntas de maguey, además de que sus ropas eran ligeras para que aprendieran a soportar el frío, pues dominar el dolor era una manera de forjar el carácter. Los castigos en el pueblo mexica eran parte de la educación. Los regaños, los cuales estaban llenos de palabras implacables, eran la reprimenda más ligera. Los jóvenes rebeldes, que no mostraban mejoría alguna, eran azotados. Si insistían con su comportamiento, el castigo se intensificaba. Les pinchaban la piel con espinas de maguey y en casos extremos los semiasfixiaban con el humo de chiles quemados. Las niñas no se salvaban de los castigos físicos, aunque eran educadas en casa. Una jovencita desobediente, chismosa, floja o coqueta era acreedora a los mismos castigos que recibía un hombre, pero además
se le obligaba a barrer la calle de noche, lo cual representaba una vergüenza pública. En casos extremos, se le cortaba el cabello, lo que la ponía en evidencia durante meses. Estos castigos eran válidos tanto para los jóvenes del pueblo como para los hijos de los nobles. La cultura mexica es particularmente idealizada por la práctica de sacrificios humanos. Los ofrecimientos a Huitzilopochtli serían hechos para restaurar la sangre que perdió, ya que el sol era confrontado en una batalla diaria. Esto prevendría el fin del mundo, que podría suceder en cada ciclo de 52 años. Las víctimas sacrificadas a Cipetotec eran atadas a un poste y eran cubiertas por completo por flechas que les eran lanzadas. Posteriormente, el cadáver sería desarrollado y un sacerdote se cubriría con la piel, representando la renovación de la tierra para volver a ser fértil. La madre tierra, Teotihuacán, requería víctimas femeninas desarrolladas. Tlaloc requería niños enfermos masculinos. Gracias por su atención.